argentino de música contemporánea, ¿no? Eso fue como la base para empezar a escribir un poco más largo, ¿no? Como con carácter de libro, digamos. En el medio hubo un montón de colaboraciones y notas escritas para distintos medios gráficos. Fui corresponsal del diario La Capital de Rosario 8 años, sucediendo a mi padre en esa tarea, que me dio mucha experiencia también. Y en el año 2007, por fin, me siento a escribir lo que iba a ser mi primer libro, que salió publicado un año y medio después, que es este que está acá, La falta de tiempo de rock, que lo edité con una editorial de Córdoba muy pequeña, que creo que inclusive ahora actualmente ya no existe más. Como el trabajo de investigación de un evento tan grande como fue este enorme festival que tuvo La Falda, el más importante, sin dudas, festival de música rock en la década del 80, que tuvimos acá. Después de publicar el libro, cuando ya el libro está terminado y cerrado, yo seguí investigando, seguí tomando entrevistas y investigando mucho más, buscando más material, y consideré que había que volver a hacer un trabajo que no fuera la reedición y la reimpresión, sino con el mismo título, casi un libro nuevo. Esto ocurrió en el año 2016, el trabajo fue más lento, más espaciado, ¿no? Del 2009 al 2016. Y bueno, eso terminó con este, ¿no? Que es La Falda en tiempo de rock, segunda edición ampliada del año 2016, que acá ya lo hice yo, me autoedité, ¿no? Y no morir en el intento, ¿no? Lo que es eso, bueno. Pero fue una tarea maravillosa también, porque ahí todo depende de uno. Por supuesto, tenemos que recurrir a un diseñador si no sabemos diseñar, pero la tarea en ese sentido fue codo a codo también. Así que bueno, esa es la parte buena de autoeditarse. Actualmente me encuentro trabajando en un libro también de música, que ya no quiero hablar más de esto porque ya lo ventilé demasiado y todavía no sale, no sé qué pasa. Ya va a salir, esperemos que antes de fin de año. Ni el título voy a dar, ya lo di, ya hace poco en Valle Hermoso mostré la tapa, esa tapa ya no es así, ya cambió la tapa también. Espero que no cambie el interior porque estamos en el horno. Y bueno, después quisiera mencionar también, si bien yo escribo desde el periodismo y sobre todo sobre música, después de tantos años, antes de ayer cumplí 37 años de mi primer programa de música, no lo puedo ni creer, 3 décadas, casi 4. Entonces el periodismo ya uno no puede decir hago solamente música, uno ya escribe un montón de cosas, cuando escribe aunque sea de música, y aunque sea digo, es un montón. Pero también tuve, por suerte, tuve mucha gente que me invitó a colaborar en sus propios trabajos, y acá esto es un trabajo realmente increíble que tengo para mostrarles, una curiosidad, es un libro de tela, que consta de 14 volúmenes como este, serigrafía y cosido a máquina. Esta es la biografía, yo diría definitiva, de Luis Alberto Spinetta, que es la obra de Jorge Casparian, alguien que escribe libros, pero en realidad tiene una fábrica de remeras, de estampado serigráfico. Como es muy fanático de Spinetta, ideó este trabajo y nos invitó a un montón de gente, creo que 100 por lo menos, no los conté, a escribir. Y bueno, yo tuve la suerte de incluir 2 textos en esta biografía. Teníamos que elegir un disco de Spinetta para comentar, para hacer un análisis. Yo elegí Tester de Violencia del año 88, pero además me dio un changüí Jorge, me dijo escribí sobre lo que vos quieras. Y en este capítulo que se llama Jardín de Gente, había que escribir vivencias relacionadas a Spinetta, y como yo siempre traté de escribir de música, pero desde La Falda, quise escribir desde acá, pero con una proyección nacional e internacional, pero siempre tratando de contar historias de La Falda. Entonces, acá cuento, en este texto, los 10 conciertos que dio Spinetta en la ciudad de La Falda desde el año 81 hasta el año 92, ¿no? Con un montón de vivencias y cosas. Entonces lo traje como una curiosidad, porque no van a ver muchos libros de este tipo en tela, que es una locura, un trabajo. Son 14 tomos, no se vende, esto no se vende, se produjeron 1000 y Jorge los regaló.
los que se quedaron sin ciegos se quedaron muy enojados. Y bueno, después ya para finalizar, mi otra faceta que es bastante más nueva, me puse a escribir versos, décimas y espinelas, y tuvimos la suerte de publicarlo gracias a la municipalidad, ¿no? No me acuerdo del año, hará 2, 3 años. Sí, hace 3 años, fue el primer año del PEA. Exactamente, bueno, con muchos de los compañeros y compañeras, colegas acá presentes, y es una actividad que también empecé a desarrollar en la pandemia, como dijiste vos. Me puse a escribir décimas en la pandemia y salieron un montón, y ahora sigo escribiendo, pero con menos frecuencia porque afortunadamente la pandemia terminó. Muchas gracias. La pandemia hizo que haya muchos más escritores de los que había antes. Sí, es cierto. Ahora voy a presentar a Omar Escarfo. Bohemio, rebelde, enamorado de las letras y la música, curioso del universo, atrevido a la vida. Un alma antigua dentro de un cuerpo limitado por apenas 64 años, con un alocado espíritu inquieto, nacido en Buenos Aires, en zona oeste. Publicó 2 libros, Nadie mejor que yo para hablar de mí, narrativo, autodescriptivo, disparador, crítico y espiritual, entre otras cosas. Y el segundo, Militante de la locura, un enfoque para sanar la infancia. Con relación a la experiencia, ninguna, ya que logró expresar en papel, gracias al todo, aquello que ha vivido desde distintas partes de sí mismo, dado que fue paciente psiquiátrico y la suma de sus internos puso en relieve su profundo sentir. Vive en Valle Hermoso, donde se dedica a la jardinería como un medio de supervivencia. La loca escritura es la terapia para crecer en tanto barullo urbano, invasor del medio ambiente serrano. Omar. Buenas tardes. Gracias, hermosa presentación. No sé qué agregar. Realmente me sentí invitado a escribir. Creo que es parte, como se dijo antes, la pandemia nos redujo a un espacio y acá adentro la gente habla muy fuerte, entonces necesitaba plasmarlos, sacarlos a todos los personajes, y arranqué por esta parte que fue las primeras 45 narraciones donde identifico a cada personaje y hay una interrelación entre ellos. Y los otros restantes, los 110 narraciones siguientes, ya es la conjugación, es la unión de todos los participantes de mi cabeza. No es nada del otro mundo, creo que cada uno de ustedes tiene un pedo tísico en la cabeza que de vez en cuando se comunican entre sí. Otros se desconectan, no se identifican o tienen miedo de conectar, pero bueno, cada quien con lo suyo. Voy por la línea también de Pose, acá del compañero, me encanta, amo la música. No pude, siempre quise hacer música, producir, hacer algo. No pude porque tomé otros caminos. Nací en una familia de concepción violenta, provengo de fusilados en 1930. Vino mi padre, que era un yogur con cereales, un trabajador común y corriente, y vengo yo, que sería el emergente, por ser hijo único, nieto único, sobrino único, era el único. Entonces de alguna manera absorbí lo que la familia entregaba. Tomé eso, fui parte de los 70, me gustó, no reniego de eso. En el 74 me iba a hacer cura, pero me echó de la plaza y me hice otra cosa. Fui por otro lado. Pero la música es lo que siempre digo, que gracias a ese arte y las pinturas, porque los colores también, como soy epiléptico, los colores me fascinan, me entretienen, me calman o me llevan para otro lado. Pero la música en sí, por ejemplo, en este libro, el más grande, metí mucho porque tiene que ver, son como pequeñas voces que aportan ideas. Todos nuestros músicos, altos artistas, el rey ahí entre esos libros, Luis Alberto,
tuve la suerte, por vivir en el oeste, los vivieron cerca de casa, todos en Castelar. Tuve la suerte de estar también 4 años de novio con la prima de Charly García, así que fue una linda experiencia, de la cual la música, cuando yo llego acá a este lugar, la tierra, la montaña me centra. Necesitaba en este espacio centrar todo, y lo llevé al libro y las letras porque es lo que de niño siempre amé. Mi abuelo y mi tío, que eran los máximos lectores, desde muy pequeño, cuando aprendí a leer, antes de ir a dormir había que leer aunque sea una página de cualquier libro. Y la tapa de Frankenstein, de este libro, tiene que ver porque fue el cuento que más me enamoró. Y después descubro de grande, haciendo terapia, que es el compendio del abandono, Frankenstein. Y dije, wow, dije, la humanidad es un puto abandono. Entonces, vamos por ahí. Y trabajar el abandono es muy fuerte porque no todos los seres humanos reconocemos nuestros pequeños espacios de abandono. Y bueno, lo que hay que hacer acá, que es algo que para mí es bendito, es algo mágico de este lugar, es el poder compartir el feedback. Que exista una interrelación entre todos, donde nos podamos dar un convite, algo, un regalo. Así que no tengo más que decir. Muchas gracias a cada uno. Seguimos con Mónica Volk. Su seudónimo es Magdalena Nanda, ya nos va a contar por qué usa seudónimo. Nació en Buenos Aires en 1962. Vive en La Falda desde julio del 24. Procedente de Villa Carlos Paz. Eligió Córdoba como lugar de residencia hace 5 años y anteriormente vivió en varias ciudades argentinas. Es licenciada en Letras en la UBA, también se graduó de periodista en el Círculo de la Prensa de Buenos Aires, estudió posgrados en Educación en Flaxo y cursó gran parte de la carrera de Artes Combinadas en la UBA. Es profesora jubilada y ahora escritora independiente. Publicó 6 libros y actualmente escribe el tercer volumen de una saga que se llama Búsqueda Avanzada. Sus obras tienen un fuerte componente psicológico y espiritual y se orientan hacia los temas del autoconocimiento, la realización personal y las relaciones interpersonales. Escribió novelas, poesía, relato breve, cuento, prosa poética, libros testimoniales. En este momento también está abocada a la producción de textos teatrales. Buenas tardes a todos. En primer lugar, les comento que estoy súper feliz de tener esta bienvenida a la ciudad de La Falda, que con solo 3 meses, el 9 se van a cumplir 3 meses de estar acá, me hayan invitado a ser parte de este grupo y de este evento. Es un honor para mí y una gran alegría, es la mejor bienvenida que me pueden dar. Con respecto a cómo empieza el tema de la escritura, bueno, todos los años que yo fui profesora, tuve muy poco tiempo, muy adicta al trabajo, y escribía poesía y textos cortos en servilletas. Por eso uno de mis libros, que lo tengo que publicar, salió en medio de la pandemia como una compilación, y tuve que planchar servilletitas, hojitas sueltas, porque lo tenía todo muy así nomás, porque de repente yo estaba tomando un café, sentía algo muy fuerte y escribía, a veces con lápiz de ojos escrito poesía. Esto viene de chica, porque yo estuve muy enferma, estuve 10 meses en cama, con 4 años desahuciada, y se me dio la oportunidad de seguir viviendo, y fueron los libros los que me permitieron soportar estar quieta durante 10 meses en una cama. Mi imaginación creció de una forma impresionante, y siempre me gustaba cerrar los ojos y sentirme esos personajes de los libros que pedía. De chica juntaba plata para comprarme libros en lugar de juguetes y otras cosas que me regalaban. Siempre amé los libros, era una pasión muy fuerte. Bueno, por eso estudié letras, iba a ser médica, pero mi gran sensibilidad me llevó a darme cuenta, después de estar trabajando en hospitales y cursar una carrera corta paramédica, que no era por ahí el camino, y que la sensibilidad, que siempre había sido para mí un gran problema, casi como una carga, era un don que tenía que usar para servir en el mundo. ¿Cuál es mi forma de servir? Escribir.
Por eso los libros que escribo son experiencias personales y de muchas personas que pasaron por mi vida y fueron y se convirtieron en personajes muy ricos y que me han dejado una gran sabiduría. Por eso considero que soy la voz de muchas personas en estos libracos que escribo, tremendo volumen, porque hay gente que no está en el mundo y sin embargo sigue viva en estos libros, porque pude recuperar toda la sabiduría que me entregaron antes de partir. Así que me siento eso, me siento una persona que quiere compartir experiencias de vida, soy una sobreviviente, estuve varias veces al borde de la muerte, y si me dieron la oportunidad de seguir viviendo, es porque tenía algo bueno para hacer. Bueno, y la pandemia, justamente lo que comentaba Gabriela, fue una posibilidad de aprovechar el tiempo. Carlos Paz para mí fue el momento más rico para producir. Llegué a Carlos Paz con mi primer libro testimonial, que no lo tengo acá porque no tengo más, se vendió en Carlos Paz, y venía con eso sin conocer a nadie. Lo llevé a una librería, autor independiente, y durante estos 4 años y medio que estuve viviendo allá, hice todo el trabajo de escritura más las compilaciones. Salió esto, Búsqueda Avanzada, Oveja Negra es el primer volumen, el 2 está recién llegado, ayer llegó. Pedí por favor que estuviera para esta feria y llegó, 650 páginas, como verán, tengo un problema compulsivo con la escritura. Y bueno, se llama Almas Viejas, así que el componente espiritual está muy marcado. Y es la forma, como digo, de mantener vivas a esas personas que fueron grandes maestros para mí. Y también compartir mi experiencia de sobreviviente, de, digamos, de oveja negra, justamente, haber tenido que sortear mucho dolor, mucho rechazo, problemas familiares, familia muy disfuncional que me hizo hacer fuerte porque tenía que serlo, y eso lo vuelvo acá, como de todo se puede salir, de todo se puede superar, y la idea es compartir todo en estos libros. Bueno, este también hace un mes que está, son relatos cortos de observaciones que llegaban así de la nada, de la naturaleza, y me di cuenta que la naturaleza era para mí un gran libro abierto que me permitía obtener sabiduría y encontrar respuestas que no podía encontrar en mi mente. Entonces de repente una hormiguita o una planta de perejil me permitió aprender cosas muy importantes que por otro lado quizás no hubiera podido ver. Después tengo este libro que lo hice en coautoría con un psicólogo que fue alumno mío en Bariloche, lo conocí cuando tenía 12 añitos y nos reencontramos de grandes, y tenemos este libro y un canal de YouTube para poder también dar servicio integrando psicología y espiritualidad. Es un libro de historias reales que están comentadas por el coautor Santiago, y después hacemos un diálogo entre nosotros. Lo hicimos durante la pandemia y mantuvimos el mismo formato y el mismo estilo que tuvieron nuestros intercambios a distancia. Así que bueno, 6 libros publicados, 4 en formato físico, 2 recién llegados, y con ganas de seguir. Estoy escribiendo el 3er volumen de la novela, en el que Córdoba tiene un gran protagonismo, que ya lo tiene en el volumen 2, en la última parte, pero ahí estoy también, digamos, conectándome con todo el color local, con los modismos, con la forma de hablar, con todo lo que Córdoba tiene de hermoso para dar, además de sus paisajes. Así que me considero también una difusora de todo lo que es la cultura cordobesa y la belleza natural que tiene Córdoba. Es mi forma de regalarle a esta provincia tan maravillosa, en la que nació gran parte de mi familia, todo lo que me dio desde chica, cuando venía a pasar los veranos con mis tías cordobesas. Así que bueno, feliz de estar acá, feliz de estar compartiendo con esta gente linda y con ganas de darle a la falda lo mejor de mí. Y bueno, creo que el próximo libro que lo publique Gabriela. Ahora me los vende, igual que Ignacio de librería Casa del Sol. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar a Liliana Rodríguez. Ella nació el 30 de julio del 52 en Capital Federal, donde vivió hasta los 19 años. De allí fue al conurbano bonaerense, en la zona oeste. En el 2001 dejó la ciudad para establecerse en el campo. Primero en Roque Pérez, luego en Río Negro, y desde el 2010 en las sierras de Córdoba, en Casa Grande. Cursó estudios secundarios en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Es en esa etapa que se despertaron sus intereses por la escritura. Luego madre, técnica de rayos, viajante de óptica y técnica apicultora. Cuando deja de ser una obligación trabajar, transita por diversos talleres literarios en Valle Hermoso, Cosquín, Córdoba, La Falda.
siempre aprendiendo, afianzando su estilo y fiel a su filosofía de vida. Este es su primer libro, hecho realidad a sus primeros 72 años. Su forma de escribir la describe ella misma como emocional, dado que algo le hace un ruido, un aroma, un paisaje, música, le dispara un recuerdo o imagina algo y escribe lo que siente en ese momento. Luego vienen las correcciones, la puntuación, los arreglos y bueno, y ahí tenemos un libro. No tengo, buenas tardes. No sé si puede ser. Más cerca. Bueno, buenas tardes. No tengo mucho para decir, yo no me considero escritora. He hecho muchas cosas en mi vida y lo que me gusta es entrelazarlas, porque es como que voy tramando, como la Laudín del telar. Y bueno, hago este libro, este primer libro, es cosas que me fueron pasando, cosas que fui viendo, experiencias y cosas que vi de otras personas y de la naturaleza, las vacas y todo eso. Como también hago esculturas de cerámica, ilustré, digamos, 4 cuentos con unas esculturas. Hoy estoy acá, ayer presenté el libro en la Escuela de Arte, Carafa de Coquín, en donde quedaron allí mis esculturas, que acá se podían poner. Y bueno, y aparte hicimos una representación del cuento, porque para mí la vida es todo, no es nada más que escribir, es escribir, bailar, pintar, vivir, nada más. Y bueno, tenemos la última escritora, que voy a leer su biografía de acá, porque no escribió mucho. Melissa Zurbriggen. Ella es profesora de Psicología y Filosofía, formada en Cruz del Eje, recibida con honores. Luego se graduó como licenciada en Psicopedagogía en la Universidad Blas Pascal. También es practitioner del Centro Bach de Inglaterra. Su inquietud por perfeccionar la calidad de la educación la llevó a formarse en diferentes corrientes pedagógicas, como la pedagogía Montessori-Cosentini y la antroposofía. Se han formulado muchos interrogantes en relación a la conexión con el ser. Esto la hizo incursionar en los estudios de la Cábala y la teosofía. Siguiendo esta inquietud, se formó también en diferentes terapias complementarias como el Feng Shui personal, psicología transpersonal EFT, terapia de regresiones, PNL, sanación esenia y astrología. Actualmente se desempeña como docente en el nivel secundario, como asesora de tesis en la universidad y como psicoterapeuta, formadora y tallerista de distintos cursos atinentes a los temas que este libro presenta. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. La verdad que honradísima de formar parte de esta mesa, porque hace solamente un mes que mi libro salió a la luz y no me esperaba estar a la par de personas con tantos conocimientos y tantas trayectorias. Me quedé con ganas, Néstor, de decirte algo con respecto al libro que nos sale. Para el cerebro, hablar es igual que hacer. Por lo tanto, cuando uno cuenta mucho lo que dice, de alguna manera va creando y va causando energía por ese lado. Por eso las abuelas antiguamente, mitad sabiduría que da la ignorancia y mitad cultura popular, decían no hay que contar los proyectos porque la gente te tiene envidia, ¿no? En realidad tiene que ver con esto. Hablar es igual que ser. No sé si será así, capaz que un poco y un poco, no sé. Y hablando de la envidia y hablando de emociones, aprovecho para hablar un poquito de qué se trata este libro. Yo no vengo del lado literario, no le hablo a personajes, más bien estoy hablando de personajes internos, de aquellas voces que nos habitan. Siendo muy chica, yo teniendo 6-7 años, padecía una timidez galopante, que todavía hoy la tengo, además una tartamudez episódica. La maestra, delante de mi papá y mi mamá, y delante mío, con el tacto hermoso que tenían antes las docentes, le dice, esta nena tiene que ir a una escuela especial, y si no, mándela a un psicólogo y psicopedagogo. Yo no tenía idea de lo que era eso y mis papás menos.
Las terapias de aquel entonces eran distintas, ojototerapia, sintoterapia, no salís a jugar, bueno, cosas así. Nunca me mandaron a ninguno de esos dos lugares, pero a mí me quedaron esas palabras dando vuelta en la cabeza. Yo no sabía lo que era, pero sí sabía que no quería que nadie más experimente lo que yo estaba experimentando en ese momento. Porque tener ese tipo de padeceres a esa edad habla de un desborde emocional tan fuerte. Y encima cuando eso pasa en un tiempo en donde la palabra todavía no tiene circulación, es muy difícil darle cauce. Por eso es que mi libro se llama Primeros Auxilios Emocionales, porque se trata de una guía de asistencia psicoespiritual, de autoasistencia psicoespiritual, que te permite instrumentarte a vos, hablarle a esos personajes internos que muchas veces te desbordan, que muchas veces creamos identidad con ellos. Y es peligroso cuando uno empieza a hacer de su propia identidad una emoción. De repente definirme como, ay, es que yo soy rencorosa, ay, es que yo tengo miedo a todo. No, nos estamos limitando, no le estamos dando cauce al tremendo potencial humano que tenemos. Y la idea mía es esa, fue un poco buscar respuestas. Me estoy acordando de lo que dijo recién Omar, con mucha sabiduría, y yo hoy puedo decir, bendito esos estados de abandono en los que no hemos recibido por ahí la asistencia debida, por así decir, porque eso muchas veces constituye el motor para buscar nosotros nuestras propias respuestas. Y yo lo que hice fue acá recopilar esas respuestas a modo de saldar mis inquietudes propias, y pretendo que esto sea también una guía que pueda humildemente orientar las inquietudes de otros. Muchísimas gracias. Bueno, bastante han comentado los autores, su forma de escribir, qué los inspira. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a alguno de ellos? ¿No? Voy a empezar. Bueno. Sí, han hablado de su personalidad, de la relación que tiene con su escritura. Pero quería saber cómo es la relación con sus lectores u oyentes. ¿Cómo piensan en la circulación de sus libros, la recepción? Si alguno tiene ya una experiencia para contar. Gracias. Hola, ahí se escucha. Gracias a Dios, esta es la segunda edición del libro. Entonces, no solo que se vendieron todos los ejemplares primero, y tuve muchísimas y gratas devoluciones y críticas constructivas también, que todo es bienvenido siempre. Pero se da con muchísima fluidez en algunos casos, porque los libros son, no sé, son como los consejos. Y un consejo depende mucho del momento de la vida en el que a vos te tome. En mi caso fue favorable, fue grato y fue de mucho crecimiento. No sé si respondo. Bueno, Néstor nos comentó mucho sobre cómo él hace para escribir. ¿Alguno quiere agregar algo? ¿Qué los inspira? ¿Qué los inspira? Yo básicamente escribo policiales. Amo la novela policial, amo la estructura mental que exige diseñar una novela policial. El orden cronológico impecable que tiene que tener. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe ficción, la ficción necesita ser verosímil. Lo más difícil de la ficción es escribir un verosímil, es decir, que lo que yo creo, mientras me lo leen, mientras alguien lo lee, cree en esa ficción. Es decir, el universo que construyo es absolutamente creíble, aunque cuando cierra el libro sabe que eso no ocurre. Y eso es un proceso de muchísimo trabajo, de muchísima revisión, muchísimo perfeccionamiento, de revisar en dónde están, si se me escapó un error. Por eso muchas veces los damos a leer 1, 2, 3 veces, 5 veces antes de editar, porque a veces saltan errores que uno no detectó. Poner el nombre al protagonista, tesoro, por ejemplo. El escritor muchas veces cuando escribe ficción tiene ese problema.
no se olvida de los nombres, cree que todo el mundo le lee la mente. No, no te lee nadie la mente. Vos tenés que darle la información al lector, tenés que darle al lector el universo para que el lector se lo crea, para que pueda creer que eso que está leyendo está ocurriendo en la realidad mientras está ahí. Y eso es un proceso, es un trabajo que hacemos todos los que escribimos ficción. Todos los que escribimos ficción tenemos esa preocupación principal, que nos crean, que mientras leen, crean. Le pasa a los que hacen fantasía, a los que hacen ciencia ficción, a los que escriben terror, a los que hacemos policiales o a los que hacen novela romántica. Nos tienen que creer, cuando nos está leyendo nos creen. Y en el momento en que el lector encuentra una equivocación, encuentra una falla, deja de creer, se acabó la magia. Entonces, a mí ese trabajo de precisión me encanta. Me fascina, y me fascina por supuesto la resolución de aquello que propongo. Soy una ávida lectora de todo tipo de policía, desde el clásico británico, del policial negro americano, del thriller, del policial europeo, del policial en particular el escandinavo, que es una onda nueva. Hay policiales africanos excelentes. Y cada vez que uno lee un policial, de donde sea, está leyendo un pedacito de ese país. Está leyendo cómo funciona la sociedad en ese lugar donde transcurre esa acción que en general suele ser violenta. Muy bien, muchas gracias. Contanos, Moni, de la experiencia de autoeditarse. Bien, es todo un desafío porque en primer lugar está la cuestión económica, no es nada barato y aparte imagínense libros de 500, 600 páginas cuando te pasan el presupuesto, ya casi como que dan ganas de tirar la toalla. En mi caso, mi primer libro lo edité con una chica que había sido alumna mía en el bachillerato de adultos y estuve muy tranquila porque la conocía, había visto cuál era su carrera, ella es presidenta de SADE Delta, bueno, está en la Sociedad Argentina de Escritores. Y fue una linda experiencia porque me sentí muy contenida. Ese fue mi primer libro. Luego me di cuenta de que había que buscar otras alternativas, ya cuando hice el segundo. Primero se vendió en Carlos Paz muy bien, me quedé sin ejemplares. Fue un milagro, porque yo dije, van a vender 2 en todo el verano, se vendieron 40 libros en 2 meses, no lo podía creer. Después vino la pandemia y obviamente todo cambió. Luego